Bienvenido a mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas. Hoy quiero hablar de lo que muchas personas dicen ver cuando están al borde de la muerte. El famoso túnel, ¿no? El famoso encuentro con los seres queridos. El famoso encuentro con un Dios. El llegar a un cielo. Bueno, experiencias de estas hay muchísimas y las personas relatan que vieron eso, que vivieron eso, el túnel, que vieron a su ser querido extender la mano, que vieron un Dios, que vieron un paraíso, pero que sintieron como un jalón de nuevo hacia esta vida y por eso regresaron de la muerte. Quiero aclarar algo. Nadie ha regresado de la muerte. Sí, usted en este momento puede estar diciendo, no, ¿cómo que no? Claro que sí. No, le voy a decir la verdad. Nadie ha regresado de la muerte, entendiendo esta como la muerte cerebral. Claro, hay personas que son reanimadas. ¿A qué me refiero con esto? Y se lo explico de pronto y aprendí mucho de esto cuando estuve muchos días hablando con muchos médicos en la situación de la muerte de mi madre, que estuvo 5 días en cuidados intensivos, y preguntaba mucho este tema. Mi mamá estaba perfecta del cuello hacia abajo, digámoslo así, ¿no? Su corazón, pulmones, riñones, en fin, todo. La maquinita esa que uno veía al lado, la de los signos, ¿no? Que uno ve el pip, pip, pip. Eso mi mamá estaba perfecto. Pero mi mamá, ¿qué tenía? Un daño cerebral causado a raíz de una cirugía, y por eso yo empecé a preguntar e indagar mucho en este tema y quiero explicárselo a usted de una manera fácil. El corazón y nuestros signos vitales pueden dejar de funcionar por unos minutos, pero el cerebro aún está con vida. El cerebro está en perfecto estado y por eso, si han pasado pocos minutos, a las personas las reaniman. Cuando ha pasado gran tiempo, las pueden reanimar con el riesgo o el peligro de que hayan algunos daños cerebrales y la persona al despertar pueda tener fallas en su cuerpo, en el movimiento, en el habla, en los recuerdos. Entonces por eso también se analiza mucho, me decían los doctores, cuando se habla de las pupilas dilatadas. Cuando una pupila se dilata, lo asocian a un daño cerebral. Entonces me explicaban, cuando a mi mamá se le dilató su pupila izquierda, me decían su mamá ya tuvo un daño en la parte derecha del cerebro. Y de igual manera cuando se le dilató la otra pupila. Entonces, ¿qué pasa? Muchos creen que han vuelto de la muerte porque dicen, no, a él se le detuvo el corazón. Yo vi que los equipos, que esa maquinita quedó ¡pip! Claro, el corazón se detuvo, pero el cerebro sigue encendido. Y si ha pasado poco tiempo, lo reaniman sin ningún daño en su cuerpo, porque aún el cerebro se mantenía bien. Cuando ya el corazón deja de bombear la sangre y hace falta el oxígeno en el cerebro, es cuando empiezan los daños y esa caja de tacos que tenemos en la cabeza, que es el cerebro, puede tener algunas fallas y cuando se demoran mucho en reanimar a la persona, repito, la persona cuando vuelva en sí va a tener algunos problemas. Y las personas dicen, volví de la muerte. No, eso es falso. Estuvo al borde de la muerte, que es diferente. A una persona, para decir que está muerta, es cuando ya hay muerte cerebral. Nunca en la vida un cerebro se ha reparado. Nunca en la vida un cerebro ha vuelto a despertar. Por eso, una persona cuando está perfecta del cuello para abajo, pero ya tiene muerte cerebral, se declara muerta. No hay nada que hacer. Su cerebro no se volverá a prender. Quiero aclarar eso. Entonces, cuando usted ve una persona que en un accidente o usted un familiar que dice, ay, se le apagó la máquina y vinieron los doctores y lo reanimaron, no es que lo hayan resucitado. Un médico no dice, resucitamos a su hijo. No. Reanimamos, aún la persona no estaba muerta. No hay un solo caso de alguien muerto que haya resucitado. No vamos a entrar aquí en el tema de Jesús, pero no hay ningún caso de un humano que haya regresado de la muerte. Ahora,
Y esta es mi opinión, y ahorita voy a leer una teoría, pero mi opinión del por qué vemos un túnel, por qué vemos seres queridos, por qué vemos un cielo. A ver, esta es mi opinión, esta es la opinión de Daniel Tres Palacios y por eso grabo los podcasts para mi opinión. Y si usted quiere dejarme una opinión en privado en mi Instagram, bienvenida sea en Dani Tres Palacios. A ver, yo creo que muchas veces las personas dicen ver esto por qué razón. Desde pequeños nos han enseñado que, o hemos oído, que al morir hay un túnel, hay un camino hacia ese cielo, hacia ese paraíso, hacia un Dios, hacia nuestros seres queridos. Yo, en mi teoría, creo que una persona, cuando sabe que está al borde de la muerte, porque acaba de tener un accidente, porque va a entrar a una cirugía, porque se está quitando la vida, se le viene a la mente todo esto. Y cuando la persona pierde el conocimiento, creo que esas imágenes empiezan a pasar, porque las estábamos teniendo ahí presentes, ¿no? Dios, quiero que me cuides, que me recibas si en esta cirugía sale algo mal. Y uno empieza a pensar, ¿no? Yo que he pasado por cirugías de anestesia general, cuando uno lo están durmiendo, uno piensa en todo eso, sea creyente o no. ¿Será que me despierto? ¿Será que voy a morir? ¿Será que me voy a quedar dormido para siempre? ¿Será que me voy a encontrar con mi mamá? ¿Con mi hermanita? ¿Será que hay un Dios allá esperándome y me va a decir, Daniel, usted no creía en mí? Uno empieza a pensar en todo eso. Y cuando lo duermen, creo yo que de pronto recrea esas imágenes. Y de pronto cuando despierta muchas veces dice, vi el túnel, vi a mi mamá, vi el cielo. Pero a lo mejor fue porque estaba pensando en eso antes de quedarme dormido. Eso es una explicación mía, no científica ni nada. Es una explicación mía. Cuando una persona no la están durmiendo con anestesia general, pero se acaba de accidentar y, pongamos el ejemplo, se está desangrando, o una persona que se corta las venas, ¿qué empieza a pensar en ese momento? Yo creo que muchas veces piensan en eso, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Me voy a encontrar con mi hijo que ya murió, con mi amigo que murió, con mi padre? Dios, recíbeme. Se imagina uno el cielo como se lo han pintado, ¿no? Como lo ha visto uno en películas, como lo ha leído en libros. Entonces yo creo que en esos momentos, y cuando la persona pierde el conocimiento y después los doctores lo reaniman, o como se dice, le salvan la vida, dice, vi el túnel, vi a mi mamá, vi a mi hijo. Pero es porque en ese momento, estando en ese borde de la muerte, la persona estaba pensando en eso. Y cuando la despiertan, dice, vi el túnel y esto. En mi opinión, y yo creo que ese túnel no es el nacimiento en otra vida, no es el camino a Dios. Eso que vimos es porque nos lo han contado muchas veces y se nos viene a la mente en el momento de estar al borde de la muerte. Diferente, que alguien muriera y lo resucitaran y contara qué hay después de la muerte, porque la persona efectivamente murió, pero hasta el momento nadie ha muerto, nadie ha regresado de la muerte. Entonces nadie sabe qué hay después de la muerte porque nadie ha muerto y ha vuelto para contarnos. Diferente que a usted, que eso es otro tema, un fantasma le contara qué hay después de la muerte. Y ahí se generaría un debate enorme, ¿no? Que un fantasma le diga, mira, yo morí y después de la muerte pasa esto, hay un juicio, llegas al cielo, al infierno, al purgatorio, qué sé yo. Eso sería distinto y se generaría otro debate. Aquí estoy dando mi opinión, el por qué creo que hay muchas personas que dicen que ven el famoso túnel, que ven la famosa luz blanca, que ven a Dios, que ven el cielo. Repito, es porque tenemos esas imágenes guardadas, porque nos las han nombrado toda la vida y cuando estamos al borde de la muerte pensamos en ello. Esa es una opinión mía. Ahora, vamos a los textos. Y acá encuentro una información buenísima, muy puntual. Esto es de RTV Noticias y esto lo encuentran en muchas partes, donde voy a leerles lo siguiente puntualmente. El túnel y el encuentro con los muertos. El famoso túnel que los muertos recorren también puede ser explicado por la actividad visual durante la isquemia retinal, que es el proceso que ocurre cuando el ojo comienza a recibir menos sangre y oxígeno, explican los científicos en un artículo.
Algunos pilotos de aviones que se someten a elevadas fuerzas G experimentan una visión en túnel que dura de 5 a 8 segundos y donde pierden la visión central, lo que los científicos consideran una experiencia similar a la que ocurre en las ECM. Las ECM, experiencias cercanas a la muerte. Aquí les voy a leer, para explicar el encuentro con familiares muertos o ángeles, los autores recurren a las patologías cerebrales, que pueden causar alucinaciones parecidas en pacientes de Alzheimer o Parkinson. La degeneración de la mácula, una zona de la retina, también puede explicar las alucinaciones que tienen que ver con fantasmas, según los científicos. Nadie regresa de la muerte. Los autores del estudio también quieren desmitificar el regreso tras la muerte. Según los investigadores, hasta ahora nadie ha regresado de la muerte, entendiendo esta como muerte cerebral. Esto lo tomo, repito, de RTV Noticias. Quería leerles este pedazo de ese texto, donde les aclaro mejor por qué puede uno ver el túnel, por qué puede uno tener la sensación de los seres queridos, de todo esto. Entonces, como leí ahí y encuentran en cualquier parte, nadie ha regresado de la muerte. Nadie. Tengo esto muy claro y repito, y me duele recordarlo, porque hablé de esto durante 5 días en cuidados intensivos, cuando mi madre quedó, llamémoslo, en coma después de una cirugía, y el cuerpo estaba perfecto, y yo veía que su máquina estaba perfecta. Entonces decía, pero doctor, la máquina está perfecta, y ahí muestra que todo está muy bien. Me decían, Daniel, lo más importante es el cerebro, y el cerebro ya tiene una falla, y eso lo vemos en una pupila dilatada. Si tu mamá llega a despertar en este momento, tendrá unas fallas grandísimas en su cuerpo, no sabemos cuáles, pero ya al tener una pupila dilatada, ya el cerebro tuvo un corto. Ahora, esperemos a que se dilate la otra, y seguramente con la dilatación de las dos pupilas, ya la llevaremos a un TAC cerebral, y seguramente su cerebro ya estará muerto. Y es lo mejor para que tu mamá no sufra si llega a despertar, porque ningún cerebro, me decía el doctor, se ha reparado. No es que hoy se le dilató la pupila a tu mamá y un daño cerebral y mañana no tenga el daño cerebral. No, lo va a tener y le va a quedar para siempre. Por eso, cuando hay un daño cerebral, muchas personas ya le piden a ese Dios, u oran, o rezan, o dicen que ojalá se muera la persona, porque cuando despierte, despertará muy mal, inclusive sin recordarlo a usted para siempre. Entonces, nadie con muerte cerebral ha vuelto a vivir y a decir, oh, mi cerebro se reparó, qué milagro, estoy vivo. No, nadie, recuerden esto, ha regresado de la muerte. Los doctores no resucitan, los doctores reaniman a un paciente cuando no ha tenido muerte cerebral. Y el túnel y todo lo que ven, en mi opinión, ya se las conté y también les leí lo que dicen algunos científicos. Quiero que si usted cree que alguien o usted mismo regresó de la muerte, me escriba en privado en mi Instagram, Dani Tres Palacios. Por favor. Gracias por pasar por mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas.